Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sara Serrano. Hola. Me dedico a la comunicación y bueno, también soy parte del equipo más creativo de Barro. Y bueno, pues voy a presentaros a Carlos Casillas, que pertenece pues a esta nueva hornada, digamos, de jóvenes cocineros, aunque... Mira, voy a empezar con una pregunta. No sé si te consideras más cocinero o sumiller. Bueno, yo realmente arranqué con un proyecto de vinos. Mi primer trabajo, bueno, y el único fuera de mi negocio fue haciendo un libro de historia del vino. Luego, a partir de ahí, abrí un bar de vinos y aunque todavía heredo mucho de toda esa época, yo creo que más cocinero. Vale. Bueno, pues Carlos se formó en el Basque Culinary Center. Durante pues, este periodo formativo sí que hizo prácticas en algunos lugares como La Tasquita de Enfrente, Miramar, y efectivamente también acabó su etapa universitaria haciendo un proyecto para el Bulli Foundation, que era la Bullipedia, el séptimo libro dedicado al vino, a la historia del vino de la Bullipedia. Y bueno, lo que nos ha dicho, luego comenzó su carrera con un pequeño bar de vinos en Ávila, que se fue poco a poco transformando en un restaurante gastronómico de solamente 3 mesitas y escasos metros cuadrados. Y bueno, pues ahora el proyecto ha evolucionado a un restaurante un poquito más grande y creo que es un poco lo que nos va a contar. Sí que me gustaría, llamándose la ponencia Gastronomía de Impacto Positivo, recogiendo un poco el testigo de la ponencia anterior, preguntarte cómo es abrir un proyecto más o menos ambicioso en una ciudad deslocalizada como es Ávila, que puede parecer que está muy cerca de Madrid, pero que en realidad la distancia es considerable. Sí, en cuanto metes una montaña de por medio parece que todo se magnifica. Así que yo creo que esto nos pasa en todas las provincias que tenemos cadenas montañosas importantes. Realmente para llegar a Ávila tienes 2 opciones. Una que es pasar una montaña, otra pasar un túnel con peaje. Y me pareció que era un poco lo mismo llegar aquí a Asturias. Así que creo que hay bastantes paralelismos. Pero bueno, yo creo que es imprescindible un elemento que es la singularidad, ¿no? Ofrecer algo, ya sea como destino turístico a nivel de ciudad, a nivel de provincia y en nuestro caso en escala más pequeña, poder ofrecer algo también como restaurante que te permita diferenciarte del resto y que sobre todo haga que la gente se mueva a tu destino. No es fácil porque justo ayer comentábamos, o sea, he querido recoger esta pregunta porque ayer comentábamos durante la cena que se tarda menos en llegar en AVE desde Madrid hasta Valencia que en llegar en un tren normal hasta Ávila desde Madrid. Que son 70 kilómetros. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que poco más que decir para la presentación. Si en algún momento necesitáis preguntar algo, pues levantáis la mano, como ha dicho Jorge, pero bueno, ya Carlos nos va a hacer su ponencia. No sé si hay un pasador para las diapositivas. Sí, genial. Millones de gracias. Sí, voy. Es un PDF. Sí. Supongo que será esa de abajo. No, la de en medio. ¿Dónde pone? Ahí. Esa es. Vale, lo tenemos. Bueno, realmente esta ponencia que voy a hacer hoy toma el testigo de una que hice hace unos meses también con Jorge Guitián al lado en el Fórum Gastronómico de Galicia, pero me parecía importante recoger un poco las ideas porque creo que sintetizan bastante bien todo lo que hacemos y sobre todo que ponen el foco en una cuestión que es el sitio donde nosotros nos encontramos. Decía Sara, ¿no? Las complejidades o en otro caso también las facilidades que nos puede suponer estar en un lugar deslocalizado. Esta foto está tomada desde el restaurante, que es bastante icónica, bastante significativa, sobre todo porque muestra el sitio donde estamos, que es Ávila. A pesar de ser una capital de provincia, estamos hablando de que aquí no viven más de 50.000 personas, con una población súper envejecida. La edad media en nuestra ciudad es de 61 años, o sea que para que os hagáis una idea, todos los que crecemos aquí lo hacemos con una idea, que es crece, fórmate en el colegio, vete a estudiar fuera, no regreses. En mi familia somos 9 primos, todos están fuera, mi hermana en Suiza y yo empecé formándome un poco con esta misma idea. Yo estaba en el instituto con la visión clara de estudiar fuera, irme a trabajar más lejos todavía. De hecho, quería ser ingeniero aeroespacial porque como había sitios que estaban demasiado cerca en el planeta, dije, bueno, pues ya me hago astronauta y me voy fuera. Entonces, al final la vida da muchas vueltas. Yo creo que una de las cosas que tiene buenas la gastronomía es que precisamente te permite deslocalizarte para poder ubicarte en esos sitios donde quieres habitar y donde quieres también llevar a cabo un proyecto.
Y lo que comentaba antes Sara, yo arranqué con un bar de vinos, 5.000 euros de inversión, y de ahí hemos ido creciendo poco a poco, aunque ha sido un tiempo bastante corto hasta lo que tenemos a día de hoy. La realidad es que en nuestro caso particular, todo este crecimiento ha ido respondiendo de manera bastante orgánica también a lo que la ciudad nos iba dando y nos hemos ido adaptando. Aquí sí que hemos sabido hacer una cosa que fue esencial en nuestro propio desarrollo, que fue escuchar, dejar un poquito de lado todas esas voluntades o esas pretensiones que podíamos tener para arrancar con un bar de vinos e ir adaptando la oferta, ir configurándola también a lo que es la ciudad. Entonces, todas estas etapas que fuimos haciendo, que no van a estar en la presentación, que fue arrancar con un bar de vinos, empezar a meter una carta con platos un poco más contundentes, de ahí probar la fórmula de menú y luego ya el nacimiento de Barro en abril de 2023, fueron etapas que respondían a una demanda también de la ciudad y a una realidad que no existía, que es que en Ávila no había ningún restaurante gastronómico. Yo me acuerdo el día, sería enero de 2023, que dije a mi madre que iba a abrir Barro, un proyecto gastronómico con menú degustación. O sea, mi madre me quería matar. Me decía, esto en Ávila es imposible, que abras un restaurante con menú degustación, que era un formato que no conocía la ciudad. Sonaba muy lógico para Madrid, pero sonaba como una quimera para Ávila. O sea, esos 70 kilómetros de tren parecían un mundo y parecía una barrera insalvable. Pero bueno, yo creo que si algo positivo precisamente tiene la gastronomía es que es algo que reúne a la gente, es algo que hacemos de manera muy cotidiana y que al final, sobre todo si sabes integrarte en el tejido económico y también social de una ciudad o de una provincia, pues consigues llevar a cabo proyectos que para ti son importantes a nivel vital. Hablando un poquito de cosas que nos interesan a nosotros, porque la otra pregunta de Sara respondía realmente a qué hace falta una ciudad como Ávila para poder abrir un proyecto gastronómico. Nuestra idea siempre fue, cuando nació Barro, evidentemente con el bar de vinos era otra dinámica completamente diferente, pero nuestra idea era ser singulares. Creemos que para poder atraer a la gente de fuera, porque el público local es muy poco, lo que os decía de la edad media y del número de personas que viven. O sea, en toda la provincia de Ávila viven menos personas que en un barrio de Madrid. Entonces, realmente conseguir, ya no solo que vengan desde Madrid, que vengan desde un pueblo que está a 45 minutos, con una carretera de montaña que en invierno se hiela, nieva y que es prácticamente imposible moverse, teníamos que ofrecer en la cadena de valor más cosas de lo que se puede ofrecer en una ciudad, pero también teníamos esas oportunidades. Así que la construcción del proyecto en todo momento se realizó sobre la idea de tratar de ser lo más singulares posibles. No hablo todavía de creatividad porque esta es una frase que me gusta mucho siempre utilizar para arrancar las ponencias, que es que uno de los grupos más vanguardistas, más renovadores, que construyeron incluso su propio estilo musical, que fueron los Beatles, arrancaron siendo una banda de covers. O sea, por mucho que nos formemos, por mucho que tratemos de arrancar proyectos defendiendo que somos creativos, que fusionamos tradición e innovación, que es una cosa que escucho mucho últimamente, la misma frase y que no termino de comprender, también debemos darnos cuenta que incluso el grupo más renovador de la historia empezó tocando música de otros. Y creo que la gastronomía también, ahora que hay una ola de cambio, que evidentemente somos muchas personas jóvenes que llegamos, también tenemos que hacerlo con la perspectiva de que por mucho que nos hayamos formado, por mucho que nos digan en la universidad que salimos con un perfil multidisciplinar, que realmente no significa nada si no lo llevas a cabo, cuando abramos nuestro propio restaurante vamos a ser como los Beatles, vamos a tocar música de otros. Entonces, partiendo de esta base, que era algo que yo había ido construyendo a través del bar de vinos y me había dado cuenta también que era algo que iba a reflejar el proyecto, sabiendo que íbamos a tocar música de otros, nos pusimos a mirar alrededor. Quizás con esa idea, ¿no?, de poder captar al público local y poder llegarles con mensajes reconocibles. Para nosotros Barro tiene dos momentos, llamamos Barro y Barro 2.0 realmente porque son dos etapas totalmente diferenciadas. En la primera, con mensajes y sobre todo con un código visual y un código estético que para la gente era reconocible. Es hacerlo fácil también para llegar con pocos mensajes. Nuestra capacidad comunicativa era muy limitada, era una ciudad pequeñita donde realmente ese radio de acción también es pequeño. El tocar esa música de otros que incluía recetas, como puede ser una pepitoria, como puede ser un escabeche, como puede ser jugar a que el chuletón se convierta en un icono y un elemento en la ciudad donde todo el mundo viene a competir por precio y tamaño, nosotros hacer una pieza súper limitadita en cantidad y también ser consecuentes, ¿no?, con la cantidad de carne que consumimos. Para nosotros fue realmente la mejor herramienta de marketing, porque cuando empezamos en el primer Barro teníamos 3 mesas, una cocina de 2,5 metros
metros cuadrados y con eso teníamos que funcionar. Y no lo digo como una queja porque realmente para nosotros fue una oportunidad el empezar con ese carácter cotidiano, ¿no? Y empezar cocinando y conociendo también lo que teníamos alrededor. Como decía también Sara en la presentación, mi primer y único trabajo cuando terminé en Bulli Foundation cuando terminé en el Basque Culinary Center fue ir a Bulli Foundation. Yo iba con la idea súper clara de que quería hacer cocina, pero claro, cuando llegué llamé a la puerta, el único hueco estaba en el mundo del vino. Yo sabía poquísimo de vino y estaba en la parte de historia y Jorge es historiador del arte y escribe y yo era cocinero y me tuve que hacer un poquito historiador porque no me quedaba más si quería entrar en el proyecto. Yo de pequeño había crecido en mi casa con mi madre hablando de una cosa que ella llamaba Bulli, que le habría encantado conocer y que nunca conoció. Cuando cerró el Bulli yo tenía 11 años, evidentemente a mí me quedaba aquello muy lejano. Y dentro de esta formación universitaria yo tenía claro que quería terminar allí. La cosa que nunca me imaginé que iba a terminar en el proyecto del vino, que realmente también me abrió muchas puertas porque bueno, conocí a Freddy y a Ferran Centelles, que yo digo de manera cómica que es como mi padre, pero que es que realmente casi lo es, porque en estos años me ha ayudado un montón. Y en el Bulli se defendía una idea clarísima, una frase de Jacques Maximin que decía que crear es no copiar. Si Ferran viese esto, posiblemente me bloquearía. En WhatsApp no, porque no tiene, pero en la llamada seguro que sí. Pero esto es una realidad que nosotros nos enfrentamos y que nosotros reconocimos también en el proyecto, que es que para aprender a crear, primero teníamos que aprender a copiar. Es la misma herencia de conocimiento que nos aporta la frase de los Beatles con esa idea de que dentro de la copia también podemos encontrar la creatividad. Es imposible ser disruptivos, abrir un camino desde cero. Tenemos que recorrer otros senderos para primero empezar a mirar a los márgenes, a los lados del camino, que es una idea que a nosotros nos gusta mucho, y luego ya sí eso, que son muy pocos los proyectos que consiguen abrir camino, pero en el nuestro esos márgenes, esos lados del camino nos servían, ¿no? Para salirnos de lo cotidiano y salirnos de lo previsible. Sobre todo por una cuestión, es que la mano humana, por mucho que nos empeñemos, es incapaz de hacer copias exactas. Esto también cuando escalas un proyecto debes tenerlo muy claro. Nosotros pasamos de esas 3 mesas a un espacio mucho más amplio, pero también pasamos de tener 2 personas en cocina a un equipo de más de 20 a día de hoy. Y teníamos también que generar el sistema de formación, que para nosotros esto también es una defensa del impacto positivo que podemos generar como proyecto y sobre todo también una manera de hacer proyectos sostenibles con el entorno con el que nos relacionamos. El poder dar formación y poder generar un impacto positivo en todas las personas que forman parte del día del restaurante, de manera evidentemente para formarles, pero también de una forma egoísta de querer que esa gente aprenda y sea capaz de pensar como lo hacemos nosotros y de tratar de eliminar en la medida de lo posible el impacto de quién hace cada cosa. En un restaurante grande es imposible estar encima de todo, entonces, bueno, partiendo de esta idea y asumiendo parte del fallo o parte del error que existe siempre en la replicabilidad de las cosas, pues bueno, la formación como un elemento importante de construcción de los equipos. Una de las cosas que para nosotros era muy importante es si realmente se puede estimar la creatividad y sobre todo responder a la pregunta de qué es ser creativo. Una cosa que nosotros seguimos en construcción, pero que nos hemos dado cuenta que en un caso de un proyecto como Barro, sobre todo una ciudad como Ávila, no responde solamente a lo puramente gastronómico, sino que se relaciona con muchos elementos de nuestro entorno, incluso la manera en la que pensamos la construcción del restaurante o la manera de la comunicación, que también es otro de los trabajos que lleva a cabo Sara. Esta no la pongo, la he pasado porque tenía abierto unos ajustes en la presentación, pero bueno, no se han actualizado. Cuando nosotros arrancamos, yo me acuerdo que cuando nos dieron la estrella Michelin, se acercaba mucha gente a decirnos que ellos que podían haber abierto un restaurante gastronómico en Ávila, que podían haber ganado una estrella. Yo me acuerdo, un cocinero allí de la ciudad. Creo que una de las cosas más importantes a la hora de emprender un proyecto singular es sobre todo perder el miedo, eliminar ese factor tanto a nivel intrínseco como hacerlo a nivel extrínseco con el equipo y que el miedo no sea un elemento del restaurante. Creo que esto es una cosa que muchas veces pasamos por alto, pero que a la hora de trabajar en un entorno creativo es realmente importante, porque en la restauración gastronómica durante mucho tiempo el miedo ha sido un elemento. O sea, todos sabemos estas viejas
viejas herencias que todavía siguen en algunos lugares, porque por suerte casi todos estamos cambiando, que es la cultura del miedo en los restaurantes gastronómicos, y nosotros queríamos irnos justamente al extremo opuesto, a que el miedo no fuese algo paralizante, entender que el fallo es parte del proceso y sobre todo eliminar el castigo como herramienta de trabajo. Con nuestro equipo, al final, cuando hay algún problema en el restaurante, en el proceso, no tratamos de buscar ningún culpable. Esto es algo que hemos aprendido y que nos ha hecho crecer mucho como proyecto y también como equipo, sino tratar de buscar las herramientas, nosotros como líderes y el equipo como trabajadores para que esto no ocurra. Y bueno, desde la parte que me toca a mí como líder del proyecto, sobre todo generar la confianza en el equipo para que se atrevan al fallo, porque muchas veces parte de los aprendizajes que sacamos o parte de los avances creativos que podemos estar haciendo pues vienen precisamente de esto, que sería un error que no se atreverían a comunicar y que lo esconderían para evitar el castigo, y que en nuestro caso pues es algo que nos hace crecer muy positivamente. Cuando hablaba antes en la presentación de lo que es el nuevo barro, para nosotros significaba evolucionar esa idea de dejar de lado la nostalgia. Hacer cocina de territorio, cocina tradicional, para nosotros tenía sentido quizás en un primer momento, pero también la reflexión al abrir el nuevo espacio nos llevó a darnos cuenta de que si seguíamos utilizando los mismos códigos, el mismo lenguaje que se utilizaba en el territorio, íbamos a conseguir el mismo resultado, que es que la gente se fuese. Lo hablábamos justo viniendo hacia acá, en el paseo desde el coche, que en la cuenca minera creo que me comentaba Jorge que se han perdido el 75% de los habitantes, ¿no? O sea que seguramente la despoblación sea un problema muy grande en este territorio. En mi pueblo, cuando mi madre se fue en el año 1987, había 1.230 habitantes. A día de hoy quedamos empadronados 105. Pero, o sea, lo digo porque creo que es una realidad que atañe a muchos lugares del territorio nacional, y que muchas veces, en el caso gastronómico, lo digo también como una autocrítica porque nosotros fuimos parte de esto, pero tratamos de replicar ese mensaje o de ser quizás románticos con la idea de la cocina de la abuela, con la idea de la cocina de toda la vida, con estos mensajes que muchas veces son contradictorios realmente con lo que queremos hacer, ¿no? Si estamos habitando un territorio, si queremos generar un desarrollo, tendremos que mirar hacia adelante, que esa mirada nostálgica hacía que mis abuelos no quisiesen vivir en el pueblo, que llevasen a mis padres a estudiar a la ciudad y que el único objetivo de mis padres fuese mandarme a mí lejos. Y de ahí el miedo de mi madre que yo abriese en Ávila. Entonces, creo que es importante que esa mirada pueda estar en cosas que tuvimos delante, pero sobre todo en revalorizar un territorio con una mirada diferente, con una mirada fresca. No olvidar que el camino que recorremos a la hora de tomar esa decisión consciente de volver es lo más importante. Que todo el aprendizaje no se quede simplemente en que nos fuimos 4 años a estudiar y no pasamos súper bien en la universidad, sino que realmente todo ese recorrido revierta de manera positiva en el territorio y que sobre todo sea una mirada hacia adelante, que construyamos nuevas cosas. Evidentemente, en muchos casos lo haremos con elementos que están anclados en el territorio, pero en otros, como veréis luego con algunos ejemplos que traemos del menú actual de Barro, con cosas de fuera que hemos ido recogiendo. Para mí hay un plato que veremos más adelante que realmente fue el germen de todo esto. Bueno, partió de dos ideas. Una era un vino que mi abuelo iba a tirar porque estaba en el garaje, una dama juana, que seguramente muchos de vosotros y de vosotras tengáis en vuestra casa. Un vino rancio, como lo llamaría en Cataluña, pero que como nosotros no teníamos nombre, mi abuelo lo llamaba vinagre. Una dama juana de vino del año 1963, que poquito a poco se ha ido gastando, pero que de alguna manera se convirtió en icono del restaurante, porque significaba revalorizar una cosa que en mi familia todo el mundo quería tirar, pero también significaba una cosa que para mí es muy importante en el mundo de la gastronomía, que es compartir. O sea, ese vino no tenía un valor económico, tampoco tenía ningún sentido venderlo y dárselo, y el hecho de gastarlo también implicaba repartir toda esa herencia en mucha gente. Y sobre todo, una cosa preciosa que pasó, y es que cuando la gente lo iba probando, volvía a sus casas, miraba las damajuanas y se daban cuenta que las tenían. Y entonces fuimos generando como un impacto muy positivo en ese sentido, de gente que nos ha ido trayendo. O sea, yo no sé la cantidad de vinos viejos de la provincia que puedo haber probado desde entonces. Gente incluso que venía y nos regalaba vino, nos regalaba elementos de sus casas, sobre todo porque habían aprendido a mirarlo. Y yo creo que la mirada es algo muy importante cuando estás fuera de los núcleos urbanos, fuera de las grandes ciudades, sobre todo porque
te permite rebuscar en esos garajes que en una gran ciudad pues no vas a tener. Esto como oportunidad, pero también como reto, porque evidentemente te hace exprimirte mucho más y tratar de extraer cosas de un entorno que muchas veces tienes tan limitado a nivel de visión, también a nivel mental, que esas propias barreras muchas veces son como las murallas que tenemos enfrente, que llevan ahí 10 siglos y que parecen imposibles de mover. La otra cosa que nos hizo a nosotros reflexionar fue por qué en una comarca de cereal como Castilla no se hacía más que, por un lado, pan candeal con el trigo candeal, que es el único que parece que se mantiene, aunque tenemos una diversidad enorme, y el resto del cereal se vende a las grandes cerveceras. Empezamos a trabajar con ciertos modelos de aplicaciones del cereal y nos dimos cuenta que no había ni siquiera una cultura de pasta en la comarca que más cereal produce de toda España. O sea, producimos más cereal que Italia, pero somos incapaces de desarrollar una cultura gastronómica en torno al mundo del cereal. Entonces, empezamos a trabajar con distintas harinas. Trajimos un proyecto de investigación del Basque Culinary Center con un chico que ha estado 6 meses trabajando aplicaciones tecnológicas del cereal. Lo conectamos con el ITACIL, que es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y empezamos a darnos cuenta que ni siquiera nos habíamos parado a mirar la mayor producción que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que era el cereal. Que simplemente dábamos por hecho que el cereal se iba afuera y que era imposible, teniendo una harinera de las mayores de España, 30 minutos de mi casa, justo donde trabaja mi madre, que es enfermera, en el pueblo que trabaja, y que a mí me resultaba imposible comprarles harina. O sea, no había manera, no había manera de acceder. Mi madre se hizo amiga de otra enfermera del pueblo, su marido trabaja en la fábrica y empezó a pasarnos cosas y eso nos permitió hacer pruebas. Lo que os decía también de que creemos en Barro que la creatividad va más allá de lo puramente gastronómico. Evidentemente, como cocineros nos encanta ese momento cuando haces un plato que te emociona, cuando haces un plato que sientes como diferente, que siempre decimos que es importante que esa pregunta de si somos creativos responda a 2 cuestiones, que es creativo para quién y creativo dónde, porque creo que esto es algo que muchas veces no nos planteamos. Si nosotros estamos haciendo realmente el análisis crítico de la creatividad que debemos hacer, y ese fue el motivo por el que integramos también a Sara en el proceso, porque nosotros como cocineros, creo que esto es un mal endémico en cualquier sector, pero tendemos a ser endogámicos. Entonces tendemos a mirar las cosas con una visión sesgada y necesitamos muchas veces esa visión externa, sobre todo que nos permita criticar nuestro trabajo, algo que de primeras nos sienta mal a todos. O sea, no voy a fingir que nosotros me encanta la crítica constructiva, porque siempre hay un momento en el que cuando te has enamorado de tu idea piensas que ahí está el camino, pero tener esa parte siempre de refuerzo, tanto positivo como negativo, para que crezcas como profesional y que crezcas a nivel creativo, pues es muy importante, y sobre todo te hace desinstalarte en la comodidad y tratar de generar siempre cambios positivos. Esto es un tema que cuando abrimos sobrevolaba la idea del precio del menú. Nosotros evidentemente habíamos hecho un escandallo, teníamos muy claro los costes, pero en lo que decían antes Iñaki y Lola, que la temporalidad o la regularidad en una ciudad donde en un miércoles de invierno por la noche podemos estar a -7, -8 grados, evidentemente hace que sea bastante compleja por el desplazamiento. Es que la gente de Ávila no sale, o sea, llega a las 5:30 de la tarde, es realmente imposible encontrar gente por la calle. Entonces necesitamos pensar diferente, y parte del pensamiento diferente sabíamos que no solamente podía llegar a través de la cocina, porque la cocina se percibe de 2 maneras ahora mismo. Una es en Instagram, que es lo que seas capaz de comunicar. Necesitas una foto bonita y sobre todo llegar con un mensaje claro. Pero esto no hace, si tú eres un grandísimo cocinero o eres un malísimo cocinero, una buena foto evidentemente puede comunicar cosas que, aunque luego no se materialicen en el restaurante, pero es una manera de llegar a tu público. Y la segunda es que vengan a tu restaurante, que era lo que a nosotros nos resultaba difícil, lo que siempre es el reto en una ciudad o en una provincia deslocalizada. Entonces, nuestra manera de pensamiento creativo en muchas de las sesiones iba más allá de lo puramente gastronómico, entendiendo que un restaurante es un ecosistema muy grande, que es un entorno en el que intervienen distintos agentes, y realmente esto es la respuesta a una idea que nosotros nos dimos cuenta que suponía bajar el ticket medio. Bueno, estos son
Es una captura de cuando el año pasado Michelin nos reconoció con uno de esos premios nuevos que se han inventado en estos últimos años, que después de la sostenibilidad llegaba la gente joven, entonces nos dieron el premio de mejor cocinero joven de la guía. Ya sabéis que cuando hay un reconocimiento por parte de Michelin, la tendencia, no sé el porcentaje, pero en muchos de los casos es subir el precio, y nosotros lo que hicimos fue precisamente coger ese hecho comunicativo y transformarlo a lo que normalmente nos hacía, que es bajar el precio. Entonces, el pensar diferente y el tratar de actuar un poquito a contracorriente también para conseguir lo que muchas veces necesitamos, que es esa regularidad entre semana. La verdad que el efecto fue increíble, no esperamos que tanto, porque ocurrió la gala y evidentemente tiene un impacto, pero el día que salieron las comunicaciones de que bajábamos el precio, o sea, lo del sistema de reservas fue increíble. Yo solo había visto una cosa así, que fue cuando vino Capel hace mucho tiempo, pero porque estábamos con el restaurante súper vacío y ese hecho comunicativo nos hizo llenarlo, pero aquí el hecho de manera consciente decir, vamos a adaptar el menú para que también podamos llegar a la gente y aprovechar este momento para hacer una comunicación sin hacer una inversión ni en agencia de comunicación, ni hacer una inversión en invitaciones a medios, simplemente tratar de pensar con los recursos que teníamos y sentarnos a ello y decir, vale, ¿cómo podemos aprovechar esto ahora de manera positiva para conseguir llegar a la gente y que esto genere un mensaje? Entonces, bueno, creo que al final son acciones que ayudan sobre todo a contextualizar Barro aquí, que estamos lejos y que evidentemente llegar hasta allí pues no es fácil. Luego, otro de los proyectos con los que estamos ahora inmersos, que es el desarrollo de residencias artísticas, por el mismo motivo que decíamos antes, salir de lo puramente gastronómico y tratar de mirar otras disciplinas para pues nutrirnos del pensamiento que muchas veces es lateral y que nos conecta en ciertos aspectos con otras disciplinas artísticas, más incluso que con la disciplina gastronómica. En estos últimos meses sí que hemos tratado de que esto sea uno de los ejes de crecimiento del proyecto, sobre todo por romper con esta idea de pensar hacia adentro y tratar de nutrirnos del mayor número de informaciones posibles y tratar también de optimizar nuestra semana. Nosotros hace mucho tiempo, cuando abrimos Barro, decidimos que la jornada laboral en nuestro restaurante iba a comprender de jueves a domingo, porque entendíamos que ya no solo por el número de horas, que muchas veces se habla de si 40, de si 35, 37 y media. Nosotros somos conscientes de que también tenemos un ecosistema, que es el de un restaurante gastronómico, donde la propia exigencia de la gente que viene a trabajar con nosotros, ya no hablo del ambiente que nosotros generamos, que tratamos de que sea muy tranquilo, pero la gente que viene a trabajar con nosotros se pone unos objetivos, se pone unas exigencias, y con esta exigencia mantenerla 5 o 6 días a la semana, por mucho que la jornada fuese en 40 horas, como os digo, sería inviable. Entonces decidimos también, para concentrar el número de clientes y para que el equipo pudiese vivir lo mejor posible, reducir el número de servicios, reducir el número de días que trabajábamos, reducirlo a 4 y dejar 3 días libres, que a nosotros también nos daban tiempo a poder explicar nuestro proyecto y comunicarlo fuera, poder viajar a hacer otras maneras de monetizar el proyecto, que no solo la gente tuviese que venir a nosotros, sino poder salir nosotros también para generar este retorno económico en el restaurante, y la tercera, que nos permitiese comunicarnos con otras disciplinas, que si estuviésemos abriendo 6 días a la semana no nos quedaría la energía para poder comunicarnos. Entonces, también liberarnos, en cierto sentido, de algún día de servicio para conseguir ese equilibrio, que es una palabra que siempre tratamos de tener en Barro. A modo de resumen un poco del espacio, decidimos construirlo sobre 3 ejes, porque teníamos tres plantas, 3 niveles en el inmueble, que hemos ido abriendo poco a poco. De hecho, nos queda, pues contaré al final, la última apertura ahora a finales de mes. Pero una de las cosas que queríamos tener era este jardín de sobremesas. Es comestible porque evidentemente plantamos plantas que se pueden comer, no lo llamamos huerta porque creíamos que poner una huerta en medio de una ciudad no tenía mucho sentido, entonces simplemente nos limitamos a poner esos elementos que nos resultaban imposibles comprar, ya fuese por el tipo de plantas que teníamos, que al estar justo a la salida del restaurante nos permite estar muy encima, y también por momentos de crecimiento de las plantas, que para nosotros en una ciudad como Ávila resulta muy difícil abastecernos,
esto, o sea, no me quiero imaginar en el caso de los chicos de Alenda, porque nosotros en Ávila, una capital de provincia, tenemos dificultades para abastecernos. Esto, creo que las cadenas de suministro es un tema que también es importante hablar, porque nosotros cada semana se nos pierden envíos. O sea, además de que tenemos que seguir comprando, ir al supermercado a comprar ciertos productos, nosotros en nuestro coche todas las semanas hay algunos productos que siempre se pierden. Lo de las cadenas de frío de las agencias de distribución es terrorífico. O sea, yo creo que es algo de lo que no mejoraremos nunca, pero esto sobre todo nos permitía, pues eso, tener acceso a las cosas que no podíamos conseguir en la ciudad. Y por otro lado también nos permite, en esta idea de generar un entorno de trabajo saludable y generar un entorno de trabajo cómodo, tener dos equipos. Mañana tendréis a Jorge de Fango, de la coctelería, aquí con vosotros. Y tener a Jorge para nosotros en el proyecto era súper importante, porque nos permitía que cuando terminase la gente de comer, directamente derivarles en verano a este jardín de sobremesas, en la época de invierno a la parte de la coctelería, y sobre todo poder tener una cosa clara, que en la hostelería es muy difícil, que es a qué hora empiezas y a qué hora terminas, tenerlo claro, porque teniendo medida la duración del menú, acotando mucho las horas de entrada en el restaurante, sabemos que en cuanto terminasen, no les echas, seguimos facturando. Evidentemente esto es un negocio, y cuanto más tiempo pase en nuestro establecimiento, más podremos facturar. Esta idea siempre la tenemos clara, pero derivarles a otro espacio para que ese equipo que se ha incorporado más tarde sea los encargados de cerrar. No limitemos la experiencia de la gente que viene al restaurante, pero sí limitemos las jornadas laborales, y el equipo de sala se pueda ir. La misma idea que tenemos en la cocina de la presión o el nivel de detalle con el que queremos trabajar, hacerlo también con la sala, para que ellos y ellas tengan un entorno en el que cuando vengan al día siguiente, cuando vengan por la mañana, vengan habiendo descansado, habiendo dormido las horas suficientes, y sobre todo con la energía de querer estar trabajando con nosotros. Este es el espacio. Bueno, esto es una foto de hace 2 meses, esto es en época de invierno, pues lo que os decía, o sea, poder tener... o sea, lo hacemos siempre, el espacio lo organizamos. En invierno aprovechamos para plantar leguminosas y plantas como mostaza, que nos ayudan a nitrogenar el suelo, porque evidentemente estamos en medio de la ciudad y las condiciones del suelo no son las mejores. En verano nos permite el cultivo de ciertas plantas para momentos de brotación muy concretos que necesitamos, porque no hacemos solamente un ciclo en algunos casos, sino que la propia plantación, si queremos, por ejemplo, que el estadio de la planta que utilizamos sea el momento del zarcillo, necesitamos igual hacer 2 o 3 ciclos en todo el verano. Entonces, pues aquí podéis ver leguminosas que están creciendo. Tenemos por aquí hábitats guisantes que tuvimos plantados, mostazas, y luego muchísimas coles, porque este invierno tuvimos un plato en el que usábamos las flores de la coliflor, y no sé si plantamos 200 plantas de coliflor. O sea, nos volvimos bastante locos con este asunto. Bueno, fotos del verano pasado con el espacio ya terminado, y la idea de convertir un viejo almacén de cereal, que es el edificio en el que nos ubicamos, parte de la antigua fábrica de harinas de la ciudad, un edificio con casi 200 años de historia, donde el cereal era un eje. No nos habíamos dado cuenta realmente, o sea, nos tuvimos que ir a un antiguo almacén de cereales para darnos cuenta de que el cereal era algo importante en Castilla y empezar a trabajar sobre ellos. Tenemos un montón de momentos del menú donde el cereal interviene, y de hecho al principio, cuando empezamos a trabajar con cereales, lo hacíamos con el miedo de si nos venía un celíaco, porque claro, esto iba a ser terrorífico. Y ahora es de las alergias que menos nos importan. También el conocer el producto nos ha hecho darnos cuenta que el gluten, salvo para el caso del pan, que podemos hacerlo sin gluten, las diferencias son notables. Para el resto de elaboraciones, el gluten es un elemento que a nosotros tampoco nos aporta mucho más allá. Entender que es una proteína, que tiene su funcionalidad, que en el menú se utiliza precisamente por esa aplicación tecnológica, pero que no es un elemento que para nosotros sea limitante a la hora de hacer el menú. Un aprendizaje muy claro de todo el proceso fue a la hora de pasar de un espacio muy pequeño a un espacio grande, que la propuesta gastronómica debía ir alineada con el espacio. Teníamos el peso de un edificio histórico, un edificio con muchos años de historia. Creo que era un paralelismo bastante claro con la ciudad y con la manera de pensar, y lo único que hicimos fue quitar todo lo que no era esencial. En nuestra propia cocina, al poder hacer el cambio de espacio, también al ganar en metros de cocina y tener sobre todo manos y tener un espacio donde podíamos hacer una cocina ya que realmente fuese alineada con nuestros objetivos, nos dimos cuenta de que había que pulir muchos asuntos. Tratar de ser lo más, o sea, ir en una línea reduccionista, una línea que nos acercaba al minimalismo mucho más, entendiendo
que siempre íbamos a tener esta construcción, esta complejidad de lo que significaba estar en Ávila, pero también de lo que significa estar en este edificio. Pero si os dais cuenta, o sea, aquí las paredes estaban llenas de yeso, había un falso techo, habían puesto unas vigas para recubrir las antiguas, y la obra, o sea, el mayor tiempo de la obra realmente lo que fue de quitar, en lugar de poner cosas. Luego, ir a lo puramente esencial y entender también que hay cuestiones. O sea, a mí me encanta un mantel, me encanta una mesa con mantel, me encanta el tacto de una mesa con mantel. Es algo que siempre me genera muchísima inseguridad cuando voy fuera y veo grandísimos restaurantes con mantel, porque nosotros no lo tenemos, pero renunciar a ello también implicaba dos decisiones. La primera era, evidentemente, ser consecuentes con esta idea de controlar mucho los recursos y dónde ponemos nuestro foco a la hora de consumir recursos, entender que tener manteles implica una rotación de lavandería muy grande, pero también 5 minutos, no pasa nada. Pero también nos permitía reducir las jornadas laborales del equipo. Bueno, fotos del espacio, tener una cocina de pase separada de lo que es la cocina de producción para que el equipo cambiase totalmente el chip. Empieza el servicio, cambiamos de cocina, cambiamos de espacio, trabajamos con aire acondicionado en verano y con calefacción en invierno, que esto es una cosa que a nosotros nos ayuda mucho también a nivel de proyecto, porque el equipo se siente cuidado y por tanto también el hecho de cambiar de cocina te permite poner detalle en lo que hacemos. Tener un espacio diferente, un espacio totalmente independiente que llamamos la mesa de casa, que nos sirve para hacer reuniones, para tener al equipo, que el equipo pueda disponer de un espacio donde puedan descansar, donde puedan reunirse, donde puedan separarse de esa vorágine de lo que es la cocina y llevar a cabo todas las pruebas en otro espacio totalmente independiente que a nosotros nos permite separar sobre todo los flujos de lo que es la locura de la producción de 10 ollas haciendo fondos y haciendo guisos de lo que es todas las pruebas de cocina para nuevos platos. Y bueno, os lo voy a poner, lo voy a ir pasando, no voy a parar en los platos por el tiempo que tenemos, pero bueno, esto sería parte de la secuencia de un menú en verano en barro, un inicio en la terraza donde los cereales están muy presentes y donde, lo que os decía, de nuevo, volviendo a la misma idea, nos permita generar una facturación extra que es importante para el proyecto gastronómico y luego también poder dar la bienvenida en un espacio que es muy cómodo, donde la gente, sobre todo, cuando hacemos una propuesta con esa idea de ser creativos, les podemos dar un poquito de comodidad, porque la creatividad genera muchísima incomodidad, tanto a quien la hace como a quien la recibe. O sea, esto es siempre un reto con el equipo para que entiendan que los cambios, cuando se hacen de manera organizada, son positivos, no haya esa resistencia al cambio, y luego con el cliente para que se sientan cuidados, o sea, darles el confort necesario a la hora de llegar al restaurante para que luego cuando empieces a hacer una propuesta donde quizás hay un poco más de riesgo, estén preparados para recibirla de manera positiva. Es muy, muy importante, al menos nosotros lo entendemos así, que exista la complicidad por parte de quien consume nuestro proyecto, para entrar en ese juego que proponemos nosotros a nivel gastronómico. Cada restaurante es un mundo y para nosotros este espacio pues da esa comodidad, que al final tenemos elementos tangibles e intangibles que le dan comodidad a todo el mundo, que es, tenemos naturaleza, tenemos verde, tenemos un río con unos patitos que van nadando enfrente, que parece que los hemos puesto nosotros, pero que están ahí siempre, y tenemos unas vistas de una muralla que es preciosa. Aunque para nosotros esta foto representa muchas cosas, porque hay una cosa que nosotros a nivel interno llamamos el efecto IKEA, que es lo que tratamos de hacer siempre, que es esa parte crítica de no enamorarte con tu idea. O sea, lo llamamos el efecto IKEA porque realmente cuando tú haces un mueble, yo tengo una cómoda en mi habitación que le falta la trasera y que está totalmente coja, pero a mí es que me encanta porque la monté yo con mis manos, y con esta idea lo que tratamos de hacer es no enamorarnos de esas cosas que hemos hecho nosotros. Trata de ser siempre críticos y mantener un poquito la perspectiva con el espacio, pero también con nuestra cocina, de que por mucho que hayamos puesto mucho cariño, por mucho que hayamos puesto mucha energía y que lo hayamos hecho nosotros mismos, todas estas cosas, si no se materializan en algo y si la gente no es capaz de percibirlo, realmente no sirven para nada. Bueno, lo que os decía, el trabajo que hemos hecho con la pasta, bueno, hacer pasta a diario, lo hacemos uno a uno los macarrones, y bueno, una textura realmente interesante porque no utilizamos nada de líquido en la elaboración de la pasta en el restaurante. Bueno, un trabajo que arrancó con realmente lo que vemos en la parte derecha, que es un pan que hacemos con gambas, simplemente
caldo de gambas, un aireante, aunque la gamba tiene mucha proteína, pero no conseguíamos estabilizarlo, entonces utilizamos un gelificante para poder fijar la estructura y luego deshidratamos primera parte con una temperatura por debajo de la que el gelificante deja de actuar, y luego lo subimos para que el interior, ese gelificante deje de actuar, por tanto se vuelva líquido y nos permita tener un pan hueco, que nos abre un mundo de posibilidades, porque realmente lo podemos hacer con proteína, caldo y la iota, que es lo que utilizamos, y a partir de ahí poder utilizar el caldo que queremos. Cosa que a nosotros nos interesa mucho, que es el abrir caminos donde el ingrediente no es tan importante, porque sí que nos gusta ser consecuentes a la hora de adaptarnos mucho a la temporalidad de lo que estamos cocinando, y que abramos caminos para que esas herramientas técnicas que nosotros hemos desarrollado se puedan explorar y sobre todo adaptarse sin mucha dificultad, que si una semana se nos gasta el espárrago podamos cambiar rápidamente. Y bueno, nada, un recorrido de platos del menú, como veis, bueno, una línea visual que, si tenéis recuerdos del anterior barro, ha cambiado por completo, que para nosotros nos hace estar mucho más cómodos, porque también el espacio nos deja hacer este tipo de propuesta. Bueno, trabajo con el cereal, almidones y gluten, lo que os decía antes, ¿no? El entender que el gluten es simplemente una proteína que, como cualquier otra proteína, sufla, que genera mucho aire en su interior. Esto es un pan cristal lo que tenemos allí, que hacemos, y que una barra de 50 centímetros pesa 30 gramos, tiene una capacidad, o sea, partes de una bolita así de este tamaño y se te pone más o menos de este tamaño, o sea, crece 70 veces su tamaño, es una auténtica barbaridad. Bueno, trabajo con productos inmediatos, como es parte de la huerta que tenemos, que, como os decía, no tratamos de interpretar como huerta, pero que sí que, por ejemplo, la celga, que se da muy bien, es una verdura que es recurrente en nuestro menú. Espárrago, que ya se nos termina la temporada, un quiñado donosti a través de una tortilla de chaca un poquito singular. Bueno, en definitiva, este es el plato que os decía de las que hacíamos con coles, que es un tendón que suflamos en el horno, que guisamos en un caldo de setas y que tiene una textura que nos recuerda mucho a la asparasis crispa, una seta que se conoce como seta coliflor, y al final cogemos este desarrollo técnico que hacemos con el tendón y recorremos los dos caminos, por un lado con las setas y por el otro con las coliflores. Bueno, aparte del trabajo con productos de fuera y con productos de cerca, como la alubia. Y con esto yo creo que voy a terminar, porque como viene mañana Jorge ya puede explicar el fango y todo lo que viene a futuro. Pero esto responde realmente al hecho de pensar diferente, porque para nosotros este plato es una declaración de intenciones, una frontera entre lo salado y lo dulce. Siempre dejamos que cada uno lo interprete como quiera, porque no hay azúcar, que en nuestro menú no lo hay en ningún momento, pero es que casi tampoco lo hay en los postres, pero sí que hay una tendencia natural al dulzor del producto, que en la parte de fuera es un caldo que hacemos simplemente con pan, un pan envejecido para extraerlo, para generar esos procesos de caramelización lentos, que nos da ciertas notas de regaliz, guas de caracol, nuestro caviar blanco que producen unos vecinos al ladito, crema de algarroba, y luego el trabajo que hacemos con la alubia, que es lo que más nos interesa en este plato, porque uno de los problemas que tenían las alubias locales de Ávila, que son enormes, o sea, son increíbles de tamaño, es que tenían la piel muy gruesa. Nos pusimos a trabajar sobre la alubia porque cuando nosotros la cocíamos no conseguíamos la hidratación total. Hay algunas legumbres maravillosas en toda la península ibérica que tienen un ollejo casi imperceptible que se funde en la boca, pero no era nuestro caso. O sea, no éramos capaces de hacer nada interesante con la textura de la legumbre, así que lo que hicimos fue mirarla desde el lado opuesto. Si lo que nos estaba penalizando es que la piel no se hidrataba y que siempre estaba perceptible, también nos daba la oportunidad de que esa piel tuviese protagonismo. Trabajando sobre la alubia nos dimos cuenta de que las pieles de las legumbres se componen de dos capas diferentes, una de fibras y una proteica. Entonces lo que hicimos fue darnos cuenta de que la fibra era lo que nos penalizaba. Entonces realmente cuando las cocíamos, las hidratamos 24 horas, las cocemos muy despacio durante 3, nos permite quitar con mucho cuidado la parte de fuera, toda esa fibra, y a partir de ahí, pues de nuevo, esta idea de abrir caminos, porque ya la podemos rellenar de lo que queramos, nos quedamos solo con la parte proteica y os puedo asegurar que es el ollejo más delicado del mundo. O sea, cuando solo tienes proteína y la calientas, te lo metes en la boca y no quiero usar la palabra, pero sería casi como una esfera de manera natural
que en ese caso rellenamos de una crema de alubias y castaña para dejar de nuevo la duda de si es dulce o si es salado, que a nosotros es una duda que siempre flota en nuestro ambiente y que nos gusta, no la de si es dulce o salado, sino la de que la interpretación es una parte muy importante, porque en Barro siempre defendemos que los libros más interesantes tienen finales abiertos. Y como la presentación tenía más, pero no la voy a terminar, pues en realidad es una analogía con lo que hacemos en el restaurante, porque es otro final abierto. Así que nada, muchas gracias. La verdad que me he pasado muchísimo tiempo, pero bueno, que muchas gracias por invitarme, que la verdad que creo que estos foros son súper importantes, el construir desde lugares deslocalizados para lugares deslocalizados y sobre todo el generar ambientes tan cercanos. Nosotros somos un poco reacios al formato de congreso gastronómico tradicional. De hecho, siempre que tenemos la posibilidad de comunicar, intentamos no hacerlo con cocina, porque entendemos que la gente que quiere conocer nuestra cocina lo más fácil es que vengan al restaurante. O sea, nuestras puertas de las cocinas están siempre abiertas y creo que es importante para dinamizar comarcas y para dinamizar lugares deslocalizados que existan pues también foros de compartir como es GastroYar. Así que nada, gracias y bueno, espero que sean unas jornadas maravillosas. No sé si tenemos mucho tiempo para preguntas, pero he visto que Sandra ha levantado la mano, así que... Sí. Mira, Sara es historiadora del arte y la idea fue suya. Todo esto empezó porque empezamos a ver que al proyecto se le sumaban personas del mundo del arte de manera totalmente natural y basado en un encuentro. Yo hace un par de años estuve en el Princesa de Girona, ahí conocí a mucha gente, me di cuenta que era un ambiente en el que me sentía muchas veces mucho más cómodo que una conversación puramente gastronómica, y entonces empezamos a trabajar sobre esta idea, ¿no? De que ya no es solo el pensamiento lateral, ya no es solamente el que nos pueda aportar a nivel creativo, ¿no? Sino que nos aporta a nivel personal. Es un crecimiento que nos permite salir de la rutina de solo hablar de cocina. Es que esto nos pasa siempre a los cocineros, que da igual con quién te juntes, como también cocines, solo vas a hablar de cocina. Entonces, es romper con esto y darte cuenta de también bajarlo todo mucho a tierra, el hecho de que la cocina no es tan importante. O sea, que nosotros, porque le dedicamos mucho tiempo, le damos mucha relevancia, pero el alcance en otras disciplinas artísticas no es tanto. O sea, la percepción que tienen desde la cocina no le daban relevancia en su día a día. Entonces, por un lado, te baja mucho a saber que lo que estás haciendo al final, pues el alcance que puede tener con otras disciplinas artísticas no era tanto, y si no es tanto, ¿por qué no es tanto? O sea, tratar de entender cómo puedes alinearte más con esas disciplinas. Pasa una cosa, que un día en Instagram me empezó a seguir Santos, que es el productor de Little Spain, de una productora de cine. Bueno, pues era mi primo y no lo sabía. Bueno, mi primo segundo del pueblo, porque al final, lo que os digo, ¿no? La gente se va afuera, y un día que habíamos quedado para conocernos, sin saber que éramos medio familia, íbamos en un taxi y me dijo, no, porque mi hermana Blanca, tal, yo sabía que era de mi pueblo, pero claro, su hermana Blanca era quinta de mi hermana, era prima segunda mía. Y ahí fue como que de repente teníamos una manera de entrar en otras disciplinas muy fácil, mundo cine, mundo interpretación, mundo música, que nos hizo empezar a conectar y entrar en ciertas conversaciones donde nos dimos cuenta de que nosotros, por un lado, teníamos cosas que aportar, pero sobre todo teníamos mucho que escuchar. Entonces, trabajamos en la línea de, sobre todo, poder acercar a mucha gente al restaurante y establecer lugares de conversación y trabajos de conversación donde realmente, ni si estamos hablando un productor de cine y un cocinero, ni el cine ni la cocina sean temas de conversación. Entonces, es algo totalmente incipiente, todavía estamos trabajando sobre ello en escala pequeña, pero sí que nos gustaría a futuro poder tener un lugar de residencia física donde puedan estar durante el tiempo de estancia en nuestro restaurante, o sea, dormir, comer, y luego con ese espacio independiente que tenemos en el restaurante ya establecer espacios de pensamiento, de conversación, que al final es lo que más nos nutre a nosotros. No sé si hay alguna pregunta más, o si tengo tiempo para alguna pregunta más. No tenemos tiempo. Pues nada, luego seguro que hay un café, hay muchos espacios para hablar, así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias, y vamos con el siguiente, con David, que estuvimos ayer cenando juntos. Así que nada. Pues muchas gracias.